Saludos a todos nuevamente. Esta es la primera sesión de laboratorio del módulo 3 del curso intensivo de conservación de cepas de utilidad en bacteriología y micología. En estas sesiones hablaremos de los medios de cultivo empleados en los procesos de las colecciones. Y ya que el método favorito para la conservación de cepas es la criopreservación, en esta primera sesión demostraremos el procedimiento para la preparación de medios crioprotectores. En esta sesión veremos el procedimiento para la preparación de leche descremada al 10% con glicerol al 10%. Este procedimiento es equivalente a la preparación de leche descremada al 10% sin añadir glicerol, solamente habrá que evitar este paso y sustituir el volumen de glicerol por agua destilada. También veremos la preparación de caldo soya triplicaseína con glicerol al 10%. Comenzaremos con la preparación de leche descremada al 10% con glicerol al 10%. En este caso vemos un asterisco ya que si ocupamos la metodología de asada indirecta que hemos visto en los módulos anteriores de este curso, será necesario hacer un agregado del 12% de glicerol por el factor de dilución que puede agregar este primer suspensión que se prepara. Sin embargo, la concentración final deberá quedar al 10%. Para la preparación requeriremos de un matraz Erlenmeyer con tapón de rosca, leche descremada, frasco con tapón de rosca esterilizables. En este caso solo lo ocuparemos para la preparación de la leche descremada. Sin embargo, este mismo frasco podría ser el que se emplee para la esterilización y para su acondicionamiento final. Glicerol, probeta graduada con el volumen adecuado para la medición tanto del glicerol como del agua destilada. Barra de agitación magnética. Esto ayuda mucho en el proceso para facilitar el procedimiento, pero en caso de no contar con ella se puede hacer una agitación de forma manual. Charolas de pesado desechables, charolas o espátulas para pesado, y además necesitaremos agua destilada, buffer pH 4, 7 y 10 para el ajuste del potenciómetro, balanza analítica o semianalítica, autoclave, potenciómetro, parrilla de agitación magnética en caso de que vayamos a hacer la agitación con agitación magnética y cinta testigo. Antes de comenzar la preparación de cualquier producto, siempre será necesario recurrir a las indicaciones del proveedor o a los procedimientos internos. En este caso, el laboratorio de medios de cultivo cuenta con la ficha de producción de cada uno de los medios que estos preparan, entre los que está la leche descremada al 10%. Estas fichas de producción están codificadas de forma interna y podemos ver que esta ficha corresponde a la número 313 y 314, dependiendo si es leche descremada sola o tiene algún agregado de glicerol. El primer apartado que veremos en estas fichas de producción corresponde a la formulación. Está dado en litros. Para este caso, leche descremada en polvo se necesitan 10 gramos por cada litro de agua destilada. Cuando se requiere añadir glicerol puede estar en distintas concentraciones que van del 10, 15, 20, 30% o aquella indicada por el usuario. Y para esto tendremos que sustituir volumen del agua destilada por los volúmenes de glicerol que se marcan en la ficha. Para el caso de glicerol al 10%, requeriremos 100 mililitros de glicerol y estos 100 mililitros serán restados a los 1000 mililitros de agua destilada. Es decir, agregaremos 900 mililitros de agua destilada y 100 mililitros de glicerol. El segundo apartado que podemos ver en estas fichas de producción son las características generales del preparado comercial. En el caso de la leche descremada en polvo, es un polvo blanco fino, inherentemente grumoso por ser tan fino, debe de ser homogéneo y libre de material extraño. En cuanto al glicerol, es un líquido espeso, muy viscoso con tacto aceitoso o oleoso, incoloro o muy ligeramente amarillento, con un flujo lento. No debe de presentar precipitados. Estas condiciones, esta apariencia física que se pone en el apartado 2 es lo primero que deberemos corroborar en nuestros ingredientes antes de proceder a la preparación del producto. En el tercer apartado tenemos las características del producto final, donde se nos indica cuál es el envase primario
y a qué volumen puede ir. En este caso, por ejemplo, podemos ofrecer este producto en un criotubo de polipropileno de 2 mililitros con un volumen de llenado de entre 1.5 a 1.6 mililitros. También puede ser entregado en un tubo de vidrio de 16 por 150 milímetros con tapón de rosca, y en este caso el volumen es de 10 a 10.2 mililitros. Y para algunos laboratorios también puede ser entregado en una botella lechera, en botella de leche, con un volumen de llenado entre 50 y 55 mililitros. El pH que por experiencia le funciona al instituto es de 6.3 más o menos 0.2 unidades de pH. Sin embargo, siempre habrá que atender a las indicaciones del proveedor. El color del producto una vez terminado debe ser blanco lechoso o ligeramente amarillento opaco. No debe de presentar precipitados. El cuarto apartado de esta ficha de producción es la preparación. Aquí se nos van a dar las indicaciones para preparar el producto en específico. Sin embargo, no hay que olvidar que el laboratorio de medios de cultivo, aparte de estas fichas de producción, tiene un procedimiento para la preparación de medios de cultivo. El quinto apartado es el almacenamiento y vigencia. En este caso, para criotubos, tubos y botellas con tapón de rosca, mantenidos a 5 grados centígrados más menos 3 grados centígrados, tiene una vigencia de 3 meses. Al conservarlo a menos 20 o hasta menos 70 grados centígrados, la vigencia se alarga hasta los 6 meses. El sexto apartado es las cepas para control de calidad. En este caso, como no es un medio de prueba, no tiene cepas de control de calidad. El séptimo apartado de estas fichas de producción es el principio del procedimiento, donde en pocas palabras se establece todo aquello que ya hemos visto en el módulo de crioprotectores. El octavo apartado nos da una muestra de la etiqueta que irá adherida al envase primario o secundario y nos dice la especificación. En este caso, si es un recipiente pequeño como criotubos, es una etiqueta de papel de 3 centímetros de largo por 1 centímetro de altura, con los datos que se muestran al lado derecho de esa columna. Ahí podrán ver una muestra de cómo son las etiquetas. En el caso de que se entregue en un matraz o en una botella más grande, la etiqueta podrá ser más grande y llevará más datos, como lo veremos en esta demostración. El último apartado que tenemos en las fichas de producción es probablemente uno de los más importantes, donde se establece quién elabora la ficha de producción, quién la revisa y la autoriza, en este caso el jefe de laboratorio de medios de cultivo, y además el punto más importante es que esta ficha debe de ir firmada por los usuarios del producto que ya han verificado la información que está descargada en esta ficha de producción y están de acuerdo con ella. En este caso, los usuarios son 4 laboratorios: el laboratorio de cólera y enterobacterias, el laboratorio de producción de sueros, el laboratorio de infecciones respiratorias agudas bacterianas y el laboratorio de brucelosis. Entonces, estos 4 jefes de laboratorio han firmado la ficha de producción. Empezaremos pesando los ingredientes necesarios. En este caso solo es la leche descremada. Para ello hay que asegurarnos que el instrumento, la balanza, está limpia. Para ello ocupamos una brocha de cerdas finas. Dejaremos estabilizar un poco la balanza una vez que se encienda y después colocaremos la charola de pesado. Esta deberá ser tarada. Una vez que esté en ceros y que se ha estabilizado, podemos proceder a pesar. Para los fines de este video hemos preparado medio litro de leche descremada, por lo tanto será necesario 50 gramos de leche descremada en polvo. Es importante que la pesada sea rápida, pero que no sea brusca para evitar cambios muy grandes de peso durante el proceso. Una vez que tenemos la cantidad necesaria, no debemos olvidar registrar en las bitácoras del equipo. En este caso se registra la fecha, la hora en que se realizó la pesada, cuánto tiempo se tardó en realizar la pesada, el ingrediente que fue pesado, el número de balanza que se ocupó, si se estabilizó o no, la cantidad pesada tal cual como aparece en la pantalla del equipo y por último el responsable del procedimiento.
Después haremos la medición del agua destilada necesaria. Una buena práctica es colocar la probeta sobre la superficie de la mesa y bajar la vista al nivel del menisco para asegurar que se esté midiendo el volumen adecuado de agua destilada. En este caso, como el líquido es transparente, deberemos medir en la base del menisco. En el caso de que ocupemos de ayuda una parrilla de agitación magnética, en este momento agregaremos la barra magnética de agitación y transferiremos un poco del agua destilada que se midió. En esta disolveremos el glicerol necesario. Nuevamente, como es al 10%, requeriremos 50 mililitros de agua destilada. Digo, de glicerol, perdón. Una vez que tenemos la cantidad necesaria de glicerol, la transferimos a este pequeño volumen de agua destilada inicial para empezar su disolución. Estará completamente disuelta una vez que volvamos a ver que el líquido se hace traslúcido. Ya que la glicerina es un líquido muy espeso, será necesario agregar un poco del agua destilada a la probeta para disolver aquello que se ha quedado adherido en las paredes y poderlo agregar al frasco donde se preparará la leche descremada. Nuevamente hago mención que si estamos preparando leche descremada sin el glicerol, este paso lo omitiremos. Se puede preparar directamente como lo hemos visto en el módulo anterior. Una vez que se ha disuelto el glicerol, agregaremos la leche descremada en polvo. Nuevamente, para arrastrar la mayor cantidad de la materia prima pesada, enjuagaremos la charola de pesado con un poco del agua destilada que ya ha sido medida. Y llevaremos a agitación hasta completa homogeneización de la suspensión. Este proceso puede ser un poco largo, esta es la ventaja que nos da la parrilla de agitación magnética, pero les recordamos que este procedimiento puede ser realizado de forma manual si no contamos con las barras de agitación o la parrilla.
En lo que se homogeneiza correctamente, podemos aprovechar para llenar la documentación relacionada con el producto. En este caso, el laboratorio de medios de cultivo tiene la orden de producción donde se registra el producto. Entre los datos a registrar es el volumen preparado, el pH al cual debe de quedar la preparación, la cantidad de unidades a producir, el número de lote asignado, la fecha de producción, la fecha de caducidad, y en ese cuadro que están viendo que va a llenar en este momento se registra la materia prima, en este caso de leche descremada, junto con su número de lote, la marca, la cantidad pesada o medida, y el número de bote empleado. En este caso lo hizo para la leche descremada y ahora va a registrar los mismos datos para el glicerol. En el caso del agua destilada no se registra lote, número de frasco o marca porque es producida esta agua de forma interna en el instituto. Entonces nada más registramos el volumen medido. Además, en esta orden de producción se registra si la esterilización ha sido por condiciones prácticas asépticas o ha sido por calor húmedo. También si el procedimiento ha sido manual o automatizado. El control de esterilización, que en este caso son ampolletas con esporas de Geobacillus. pH inicial, pH final. Además, va firmado por la persona que produce, la persona que supervisa y la persona que aprueba el lote. También se colocan los controles de pH, que son los buffers de referencia con los cuales se ajusta el potenciómetro. Los sanitizantes con los que se han desinfectado las superficies de trabajo. Y en este último recuadro se registra al momento de la entrega de las unidades, lote, número de unidades entregadas, laboratorio usuario, quién entrega, día y hora de recepción. Una vez que se ha homogenizado perfectamente la leche descremada, podemos hacer la medición de pH. Para ello ocuparemos un potenciómetro ajustado con buffers de referencia pH 4, 7 y 10. Se enjuagará el electrodo con agua destilada y se secará solamente abrazándolo con un papel absorbente, de forma que no generemos energía estática que puede desestabilizar la medición de pH. Esperaremos a que deje de parpadear el potenciómetro, lo cual indica que la medida se ha estabilizado. En el caso del marbete comercial de la leche descremada, nos indica que debe de tener un pH de 6.8 más menos 0.2. Por lo tanto, en este momento ya estamos en el rango adecuado. Nuevamente hacemos énfasis de que es importante que el pH no sea menor a 6.3 o que tampoco sea mayor al 7, ya que estos pHs extremos pueden hacer que las proteínas coagulen en el momento de la esterilización. Una vez que hemos realizado la medición de pH, nuevamente les recordamos no olviden el registro en las bitácoras de los equipos correspondientes. En este caso estamos viendo la bitácora del potenciómetro donde se registra la fecha, la hora de medición, que es la hora inicial porque tiene dos mediciones, la inicial y la final,
el medio o solución que ha sido medida, pH inicial, y los otros dos espacios que vemos son pH final y hora en que se realizó la medida del pH final, una columna para la firma del responsable del producto y una para observaciones. Transferiremos la leche descremada al contenedor en el que se entregará al usuario. En este caso es un matraz Erlenmeyer, pero obviamente podría ser esterilizado en el frasco donde se preparó la leche, pero en este caso el usuario lo va a ocupar en un matraz Erlenmeyer. Como recordarán de los módulos anteriores, este matraz Erlenmeyer es el que ocupamos para los procedimientos de conservación. Para hacer la transferencia nos ayudaremos de un embudo, siempre levantándolo un poco para que dé una apertura entre la boca del matraz y el embudo, lo cual permite el flujo de aire y evite salpicaduras. Y además, para evitar que el agitador magnético se vaya, podemos emplear otro, tenerlo en la mano para que por magnetismo se atraigan y no se vaya durante la transferencia. Taparemos el matraz con el tapón de rosca, siempre dejando una ligera abertura para que pueda penetrar el vapor. Y colocaremos cinta testigo, la cual podemos ocupar también para identificar el contenido del matraz y que nos dará una señal de que el material ha sido sometido al proceso de esterilización. Recordemos que este solo es una indicación de que se ha sometido a esterilización, pero no indica que el proceso de esterilización haya sido exitoso. Llevaremos al autoclave a 110 grados centígrados durante 10 minutos. Esta autoclave tiene varios ciclos y ya han sido programados. Entre esos programas hay uno que corresponde específicamente a 110 grados centígrados durante 10 minutos, que se ocupa para leche descremada y algunos otros carbohidratos que no pueden ser esterilizados en condiciones normales de 121 grados centígrados. La esterilización igualmente se registrará en la bitácora del equipo, donde se coloca la fecha, la hora de la esterilización, el contenido de la carga, el programa de esterilización elegido y el responsable del proceso. Una vez que ha terminado el ciclo, retiraremos el producto. Desde el momento en que sale la leche descremada nos podemos dar cuenta si está bien realizada porque debe de ser blanca. Si adquiere una coloración marrón, se han caramelizado los azúcares que contiene la leche descremada y ha perdido sus propiedades crioprotectoras. Por lo tanto, debe de quedar completamente blanca la leche descremada. Para hacer la medición del pH final, puede ser tomado antes de la esterilización un tubo de ensayo con un volumen de este preparado y este es el que se ocupará para hacer la medición del pH final. Recordarán que el pH inicial fue de 6.75 y en este caso el pH final está cerca del 6.6. Como vemos, hay una disminución del pH. Es importante que el pH no sea menor a 6 porque esto hace que la leche se corte o que las proteínas se precipiten durante la esterilización. Por lo tanto, si quieren dejarle un pH cercano a 6.3 como lo indica la ficha de producción del INDRE, lo que recomendamos en el laboratorio es dejarlo en un pH inicial de 6.6 y durante la esterilización habrá un descenso del pH que queda cerca del 6.3. Si lo dejan exactamente en el 6.3 es muy probable que se vaya más abajo el pH, más abajo de 6 y que la leche se corte.
Como seguimiento del procedimiento, se registra la hora de medición del pH final, así como el pH final de la leche descremada. Finalmente, solo será necesario adherir la etiqueta con la cual se entregará al usuario. En este caso estamos ocupando hojas de papel bond impresas en una impresora convencional y para adherirlo ocupamos cinta adhesiva. En esta etiqueta de mayor tamaño podemos ver el escudo de la Secretaría de Salud, el nombre del instituto, que es la leche que produce el producto. Vemos el nombre del producto, que es leche descremada con glicerol al 10%. Número de CAS no aplica. El contenido, que son 500 mililitros. Una formulación aproximada, que es la leche descremada, 10%, glicerol 10% y el resto es agua destilada. Clasificación según las normas de seguridad de reactivos químicos, que en este caso no aplica. El uso, número de lote, fecha de caducidad, condiciones de almacenamiento, para uso de diagnóstico a través de una simbología, que no tiene un segundo uso, nuevamente por simbología, que se ha mantenido estéril por técnica de esterilización y condiciones asépticas. Y esto está tanto en simbología como en texto, la dirección del productor y el nombre del productor. Una vez que se ha enfriado el producto, lo llevamos a la prueba de esterilidad. En este caso estamos viendo que se introducen a prueba de esterilidad la leche descremada con glicerol del 10% y el caldo soya tripticaseína con glicerol al 10%, que veremos en breves momentos. Si después de la prueba de esterilidad no encontramos ninguna contaminación, el producto es ideal para entregarlo al usuario. Ahora veremos el procedimiento para la preparación de caldo soya tripticaseína con glicerol al 10 o 12%. Igualmente haciendo referencia a que lo deberemos dejar al 12% cuando ocupamos la metodología de asada indirecta. Para la preparación requeriremos caldo soya tripticaseína, glicerol, un frasco con tapón de rosca esterilizable, probeta gradada de 100 y 1 litro o la necesaria para el volumen que ustedes vayan a preparar, matraz Erlenmeyer con tapón de rosca, que en este será donde se entrega al usuario final, barra de agitación magnética si contamos con ella, cuchara o espátula para pesado, charolas para pesado, y además necesitaremos agua destilada, buffer pH 4, 7 y 10, balanza analítica o semianalítica, autoclave, potenciómetro, parrilla de agitación magnética y cinta testigo. Nuevamente recurriremos a los procedimientos de laboratorio. En este caso es la ficha de producción de caldo soya tripticaseína con clave 332 a 335. Es decir, esta ficha contempla el producto con clave 332, 333, 334 y 335, que es el caldo soya tripticaseína solo, el 332, 333 es caldo soya tripticaseína con extracto de Fildes al 2.5%, el 334 es TSB con glicerol al 10% y el 335 TSB con polisorbato al 0.5%. En el primer apartado veremos la formulación y vemos por ingrediente digerido pancreático de caseína, cloruro de sodio, digerido papaico de soya, fosfato de potasio, glucosa y agua destilada. Esto es porque tenemos la posibilidad de comprar el preparado comercial como caldo soya tripticaseína, o en caso de que no dispongamos de él y lo tengamos por ingredientes, lo podemos preparar a partir de cada ingrediente individual. Tenemos los otros productos que no son el alcance de este curso. Para más información tenemos el curso de preparación de medios de cultivo, donde vemos el extracto de Fildes,
dentro de la preparación. En este caso nos enfocaremos en el caldo soya tripticaseína con glicerol al 10%, donde nos indica que hay que sustituir 100 mililitros de agua destilada de la formulación inicial por 100 mililitros de glicerina. Dentro de las características generales del preparado comercial nos dice que el caldo soya tripticaseína es un polvo fino, amarillo o café pálido, de libre flujo, homogéneo y libre de materiales extraños. Y nuevamente el glicerol es un líquido espeso, muy viscoso, con tacto aceitoso, incoloro o muy ligeramente amarillento, de flujo muy lento. No debe de presentar precipitados. El producto se puede entregar ya sea en tubo de 16 por 150 milímetros con tapón de rosca a un volumen de 10 a 10.5 mililitros o en criotubo de polipropileno de 2 mililitros con un volumen de llenado de 1.5 a 1.6 mililitros. El pH del caldo debe de ser de 7.4 más menos 0.2 unidades de pH y el color es un ámbar claro o medio transparente. Posteriormente tenemos las indicaciones de preparación, en las cuales no voy a abundar porque lo veremos demostrado en el video. Pero hay un apartado específico que es para caldo soya tripticaseína con glicerol al 10% o polisorbato al 0.5%, ya que el procedimiento es similar. Posteriormente tenemos el almacenamiento y vigencia, que nos dice que a temperatura ambiente, es decir, entre 15 y 30 grados centígrados, la vigencia es de 2 semanas. Mientras que si lo mantenemos en 5 grados centígrados más menos 3 grados centígrados con bolsas de plástico, la vigencia se puede prolongar hasta 3 meses. Posteriormente tenemos las cepas para control de calidad. En este caso, como es crioprotector, ocuparemos las cepas de caldo soya tripticaseína convencional. Sin embargo, no estamos evaluando realmente la propiedad crioprotectora, sino la propiedad nutritiva del medio. Para esto se ocupa Staphylococcus aureus, que debe tener crecimiento con turbidez, Pseudomonas aeruginosa, crecimiento con turbidez, o Escherichia coli, crecimiento con turbidez, cuando se incuban en aerobiosis de 18 a 24 horas a 36 grados centígrados más menos 1 grado centígrado. Y esto es por el método cualitativo del cual hablaremos más adelante en este curso. Posteriormente tenemos el principio de procedimiento. La interpretación, en el caso del TCB como crioprotector, esta interpretación no aplica. Esta solamente es para el caldo soya tripticaseína convencional como prueba bioquímica. Después tenemos la muestra de etiquetas para envase primario y secundario, que es la etiqueta de 3 centímetros por 1 centímetro de largo con los datos que se muestran al lado derecho de la columna del texto. Y por último, quién elabora, quién revisa y quién autoriza esta ficha. En este caso está autorizada por el Laboratorio de Cólera y Enterobacterias, el Laboratorio de Producción de Sueros y el Laboratorio de Infecciones Respiratorias Agudas Bacterianas, que son los que ocupan este caldo. Nuevamente comenzaremos por la pesada de los ingredientes sólidos. En este caso ocuparemos el preparado comercial. Nos aseguraremos que el equipo esté limpio y para ello ocupamos una brocha con cerdas finas para hacer la limpieza. Colocamos la charola de pesado y esperamos a que se estabilice antes de tarar. Una vez tarada, nuevamente esperamos a que se estabilice y podemos comenzar el pesado del polvo comercial según las indicaciones del proveedor. Ya que prepararemos medio litro, necesitamos 15 gramos de caldo soya tripticaseína. Registraremos la pesada en la bitácora correspondiente a la balanza. Y después haremos la medición del agua destilada.
Al igual que lo hemos hecho con la leche descremada, disolveremos el glicerol en una pequeña cantidad de agua destilada. Para ello haremos primero la medición en una probeta de volumen adecuado de glicerol. En este caso, medio litro. Nuevamente ocuparemos 50 mililitros de glicerol para prepararlo al 10%. Agregamos una pequeña cantidad de agua destilada de lo que ya se midió. Y en esta disolveremos el glicerol. Nos daremos cuenta que se ha disuelto completamente porque vuelve a adquirir su característica cristalina la solución. Para asegurar el arrastre de la mayor cantidad de glicerol, haremos un enjuagado de la probeta con agua destilada, de esta que ya ha sido medida en la probeta. Y le agregaremos al frasco. Después añadiremos el polvo del caldo soya tripticaseína previamente pesado. Y aseguraremos el arrastre del todo el polvo enjuagando la charola de pesado con agua destilada. Dejaremos en agitación hasta que se homogeneice toda la preparación. Mientras tanto, podemos hacer el llenado de la orden de producción, en la que se registra el número de frasco empleado, la marca, el lote y la cantidad pesada tal cual como aparece en la pantalla del equipo para el caldo soya tripticaseína. Se registran los mismos datos para el glicerol, registrando los mililitros medidos con la probeta. Y por último, el volumen de agua destilada ocupado.
Como podrán ver en la última parte del orden de producción, vemos un recuadro donde se debe de colocar un ejemplo de la etiqueta que se colocó en el recipiente final que se entrega al usuario. Como vemos, ya se ha homogenizado completamente el caldo soya tripticaseína con el agua destilada de glicerol. En ese momento podemos llevar a hacer el ajuste de pH. Para ello ocuparemos un potenciómetro previamente ajustado con buffer pH 4, 7 y 10, buffers de referencia. Se enjuagará el electrodo con agua destilada y se retirará el agua solamente tocando con un papel absorbente, sin hacer fricción en el electrodo. Comenzaremos la medición y se tomará la medida una vez que deje de parpadear el indicador del potenciómetro, indicando que la medida se ha estabilizado. Cuando ocupemos una barra de agitación magnética hay que tener especial cuidado de que ésta no golpee el electrodo. Recordemos, este caldo debe de quedar a pH 7.4 más menos 0.2 unidades de pH. En este momento ya estamos en rango. Solamente hay que esperar a que se estabilice la medición. Para hacer el ajuste, como verán, ocupamos una gota de ácido clorhídrico al 1%. Una vez que hemos terminado de medir el pH, enjuagamos nuevamente el potenciómetro con agua destilada, retiramos el exceso de agua con un papel absorbente y lo regresamos al buffer de mantenimiento del electrodo. Se registra la medición en la bitácora del potenciómetro. Y transferiremos al recipiente final donde se entregará al usuario. En este caso es un matraz Erlenmeyer de tapón de rosca que hemos empleado en los procedimientos de conservación en el módulo anterior. Nos ayudaremos de un embudo. Es importante, recuerden siempre dejar una separación entre el embudo y la boca del matraz para permitir que el aire fluya libremente y que no haya salpicaduras. Para evitar que se vaya el agitador magnético, ocupamos otra barra que mantenemos en la mano para con el magnetismo atraerla y que no se vaya. Cerramos el matraz siempre dejando una ligera abertura para que pueda penetrar el vapor durante la esterilización. Y colocamos la señalización en el matraz con cinta testigo. En esta se escribe el producto, así como es un indicador de que el matraz ha sido sometido al proceso de esterilización. Nuevamente hago énfasis, la cinta testigo no indica que el proceso de esterilización haya sido exitoso, solamente es un indicador de que el material se ha sometido al proceso de esterilización. Llevaremos autoclave. Este puede ser introducido con la mayoría de los medios de cultivo, ya que no es tan sensible a la temperatura como el caso de la leche descremada. En este caso, la esterilización es a 121 grados centígrados durante 15 minutos, como la mayoría de los medios de cultivo.
Ahí vemos todos los ciclos que hay. En el caso de la leche descremada se ocupó el ciclo 6, que es el que está ajustado a 110 grados centígrados. En este caso es el ciclo 1, que es para líquidos, está a 121 grados centígrados durante 15 minutos. Una vez que ha terminado el ciclo de esterilización, retiramos el matraz de la autoclave, siempre empleando guantes aislantes de la temperatura para evitar quemaduras. Para hacer la medición del pH final, durante la preparación del medio de cultivo puede ser tomada una alícuota en un tubo de vidrio y este sometido a esterilización de forma paralela al matraz para medir el pH final con el contenido del tubo de vidrio. Antes de hacer la medición final, recuerden que debe de estar a temperatura ambiente el líquido o el medio de a evaluar el pH. Jamás medimos en caliente o en frío. El pH del caldo soya tripticaseína con glicerol al 10% debe ser de 7.4 más menos 0.2 unidades de pH. En este momento se ha estabilizado la medición. Y está dentro de rango. Entonces hacemos nuevamente el enjuague del electrodo con agua destilada, retiramos el exceso con un papel absorbente y colocamos en el buffer para mantener el potenciómetro. Haremos el registro de la hora de medición de pH final, así como el pH final. Recuerden, estos pHs también se registran en la orden de producción de cada producto. Y colocaremos la etiqueta en el matraz. Después de esto llevaremos a prueba de esterilidad y 24 horas después se llevará a temperatura ambiente, donde se mantendrá todavía 48 horas extras. En caso de no evidenciarse ninguna contaminación, este producto está listo para su uso por el laboratorio.